Hola, saludos, gracias a todos por estar ahí. Gracias de corazón una vez más por ver mis vídeos, gracias por suscribiros, por comentar chicos, gracias. Vamos a hacer una lectura hoy acerca del Papa que entra. Dentro de unos días se sabrá quién será el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver, vamos allá. Vamos a ver este Papa que entra, cuál es la tendencia, con qué energía vendrá, cómo viene manifestándose. Este Papa que se acerca al Vaticano, al pontificado. Bueno, a mí las primeras cartas me dejan ver que es un hombre que tiene lo que es su lineamiento, en lo que él cree, cómo se manifiesta, lo que piensa, lo tiene muy definido. Se le podrá hacer cambiar poco a este Papa. Se le hará cambiar poco. Y las cartas me dicen que los lineamientos por los cuales él se va a regir son los propios de él. No olvidemos que antes de Papa es cardenal, con lo cual ya tiene sus objetivos marcados en la iglesia donde esté él, o sea, el país que sea, y entonces poco lo van a hacer cambiar. Yo veo un Papa, primeramente, un Papa que veo cartas que no son de arcanos muy mayores, con lo cual es un Papa relativamente joven, un Papa que estará de los 63 a los 65 en adelante. Yo lo pondría de 65 en adelante. Entonces, con 65 años, depende de dónde esté él ejerciendo la palabra del Señor y qué trabajo haya hecho. Pero se me muestra como un hombre que tendrá que enfrentar rivalidades dentro del papado. Se me muestra como que tendrá problemas con la curia, que tendrá situaciones que analizar y que ver con el Banco Vaticano. Tendrá que enfrentarse a eso, porque hay cosas que el Papa Francisco hizo, como cerrar unas 5.000 cuentas de todos ellos ahí, que no tenían por qué tenerlas, y entonces es como que él quiso sanear un poco esas cuentas. Pero yo veo que aquí el Papa que entra se va a encontrar de bruces con esa situación. Ya sea porque van a querer que esas cuentas regresen a las personas de quienes eran, pero aquí yo veo problemas con el dinero dentro de ese papado. Veo situaciones que saldrán a la luz con respecto a los dineros de ellos, ¿vale? Esas luchas internas como que se agudizan con la llegada, la entrada de este Papa. Luchas internas por el dinero, vuelvo y repito, porque hay algo ahí que el Papa Francisco no pudo resolver con respecto a las cuentas del Banco del Vaticano. Entonces, hemos visto por un lado que va a ser una persona relativamente joven, no va a ser de 70 para arriba, las cartas me dicen que va a tener menos de 70 años, de 65 a 70, lo veo en ese rango. Entonces, va a haber esa situación con el dinero dentro del Vaticano. También veo que no es que él va a imponer la fuerza para que se le crea o para que sus feligreses crean en él, pero es como que él seguirá su línea de trabajo y de ahí no se va a salir. Será un continuista de las cosas que
verbalmente o no haya logrado el Papa Francisco, me dicen las cartas que no. Eso no quiere decir, ese no quiere decir que lo que el otro Papa haya logrado, él lo de un plumazo lo quite, o sea, lo desbarate, no. Él va a seguir tratando por todos los medios de atraer a la gente joven, a los más chicos, a la Iglesia Católica. Eso para él y para la propia Iglesia es importante, por los tiempos que corren. Entonces veo que un Papa que no es continuista, pero no va a deshacer lo que el otro ha hecho. Es un Papa que se va a mover más en el mundo eclesiástico, pero porque la Iglesia no decaiga, porque la Iglesia no sucumba a lo negativo. Cuando me refiero a lo negativo, me refiero a todos esos casos que se ha dado de pederastia o de, como se le pueda llamar, de todo eso que ha salido de los abusos sexuales. Él va a luchar enormemente porque eso no es que no se repita, sino que no salga a la luz. No quiere decir que no se dé, pero si se da, que no salga a la luz, que no se convierta en noticia, ¿vale? Que no se convierta en noticia, lo va a mantener oculto. Este Papa, cuidado con las traiciones dentro del propio Vaticano con este Papa. Este Papa en un momento determinado será traicionado por alguno de los suyos, algún Judas, por ahí le va a salir a este pontífice. En algún momento se va a sentir traicionado y dolido. Algo, es como que tenderle una trampa en algo. Este Papa también viene con problemas de enfermedad. Enfermedad que quizás no sea tanto física, sino enfermedad del alma. Cuidado. Enfermedad del alma, que esa es más complicada que la enfermedad física. Enfermedad del alma. Cosas que lleva muy dentro, que no lo ha sacado, no ha podido sanarlo. Y lo tiene ahí muy en el fondo, y eso le daña un poco en cuanto a las decisiones importantes que tenga que tomar en este papado. ¿Vale? Trabajará bastante, claro, pero yo veo que el trabajo que hace, más que por los pobres, es por mantener a flote el dinero de ese Banco Vaticano. El dinero, los dineros. Será un Papa que en ocasiones, o en disímiles o múltiples ocasiones, tendrá que acudir a lo que es el tema de salud. Porque aunque digo que más que salud física es salud del alma, la salud del alma también se trata. La enfermedad del alma, el alma cuando esté enferma, también hay que tratarla. Y aquí con esta carta te está diciendo que aunque tiene salida, es como que no la quiere, es como que no la busca. No la busca. Ahora bien, ya hemos visto que será un Papa joven, un Papa que no será continuista, se regirá por sus pretensiones y por sus lineamientos, y veo que no es un Papa, no sé si lo he dicho anteriormente, que será del continente europeo o de Italia. Se me presenta un Papa que no es italiano, que no va a ser italiano. Un Papa que va a buscar siempre el equilibrio. Aunque se lo pongan difícil, él siempre lo va a buscar.
que se sentirá traicionado, hundido y frustrado muchísimas, pero muchísimas veces, con temores y miedo a lo que se va a encontrar, porque él no tiene ni idea de lo que se va a encontrar, ¿vale? Es un papa con estas últimas cartas aquí, fíjense bien, será un papa, porque todavía no ha llegado, pero esas son las tendencias y la energía de este cardenal que llegará papa. Fíjense, es un pontífice o un cardenal que llegará de otras tierras, no será italiano. Es un papa que será, que tendrá sus temores y su pesimismo con respecto a lo que se va a encontrar, y ya hemos visto que es con respecto al dinero. Sentirá miedos y temores, cuidado. Y con esta carta aquí me dice que este papa será traicionado, ¿vale? Este papa será traicionado. Este papa durará pocos años, ¿eh? Cuando las cartas me hablan de tiempo, con los arcanos mayores en este caso, unos 4 a 5 años será el pontificado de este papa, porque será traicionado. Yo no sé de qué forma ni de qué manera, pero este papa será traicionado. Este papa temerá en un momento de su vida por su vida. Temerá por él, por su vida. No sé si será un atentado o no sé, porque habrá una mano negra ahí, como queriéndoselo quitar del medio, por alguna situación que tiene que ver más que nada con el dinero. Con el dinero. ¿Vale? Entonces, esta es la tendencia que yo veo, estas son las energías que yo veo con respecto a este papa que va a llegar. Ya el tiempo dirá qué es lo que se pone sobre el tapete y qué veremos con respecto a lo anterior, si sigue acercándose al pueblo, si sigue abogando por los humildes y los más desfavorecidos, con ese lenguaje bastante inclusivo o no. Vuelvo y repito, no lo veo en esa línea, pero bueno. Esas son las tendencias que veo con este nuevo pontífice. Gracias a todos por estar ahí, gracias de verdad de corazón. Suscribiros, comentad qué creen ustedes, cómo ven qué papa puede llegar a la Iglesia Católica nuevo, cómo será ese acercamiento, si se acerca o no al pueblo, y yo les responderé los comentarios. De verdad, muchísima salud y bendiciones.